Hola, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. En el vídeo de esta semana os mostraremos cómo transformamos un aparador clásico en una pieza única, perfecta para encajar en cualquier tipo de decoración. Le hemos dado una nueva vida a este mueble, combinando lo mejor de lo tradicional, pero con un estilo moderno y sofisticado. Así que acompañarnos a ver todo el proceso de renovación y dejaros sorprender por el resultado final. Este bonito aparador clásico hace parte de un conjunto de muebles de salón y comedor que vamos a renovar al completo para adaptarlos al gusto de nuestros clientes. Es un mueble que está muy bien conservado, no hay que hacer ningún tipo de arreglo, lo que necesita es un cambio estético, un cambio de imagen para hacerlo más moderno y más actual. Imagino que os habréis dado cuenta de que el mueble llegó a nuestro taller completamente desmontado. Esto se hizo para poder transportarlo bien, porque si os fijáis es un mueble muy grande, tiene más de 2 metros y pico de largo y aparte pesa muchísimo. Esto tiene que ver con el material del que está hecho. Es un mueble de aglomerado chapado y el aglomerado pesa mucho. Alguna vez oímos clientes o personas decirnos: tengo unos muebles que son muy buenos de madera porque pesan muchísimo. Eso es un error. Por regla general, el aglomerado es mucho más pesado que la madera. Entonces, si tenéis un mueble que pesa mucho, lo más seguro es que sea de aglomerado y no de madera maciza, porque esa es más ligera. En el caso de este mueble nos viene muy bien tenerlo ya prácticamente desmontado y un poquito más adelante entenderéis por qué. Lo que tenemos que hacer es terminar de desmontar las partes que aún están, como en este caso todas las partes metálicas. Desmontamos bisagras, desmontamos cerraduras y también quitamos los adornos de latón que tiene el aparador en los laterales. Como no tenemos claro todavía si vamos a mantener o no los mismos tiradores, vamos a tapar los agujeros antiguos por si acaso luego se ponen unos nuevos y no coinciden. Para taparlo vamos a utilizar como habitualmente una masilla para madera. Y aprovechando que el aparador está desmontado, vamos a trabajar por partes, así nos es más fácil. Vamos a empezar por trabajar la tapa, que la queremos dejar en madera natural. Para eliminar el barniz antiguo vamos a utilizar decapante. Lo aplicamos sobre la superficie, aplicamos una capa generosa y la dejamos actuar. Vamos a dividir la tapa en dos secciones porque es importante que el decapante no se seque demasiado, porque si se seca luego hay que volver a aplicarlo por encima porque no se puede remover. Entonces, para evitar que eso ocurra, trabajaremos por partes. Hemos esperado aproximadamente unos 30 minutos a que actuara el decapante. Estábamos esperando a que empezara como a burbujear el barniz, pero eso no ha ocurrido. Entonces hemos probado con el rascador a ver si ya se levantaba y efectivamente, como podéis ver aquí, ya sale relativamente fácil. Así que lo que vamos a hacer es eliminar toda esta sección en la que hemos aplicado el decapante utilizando el rascador. En los bordes donde es más difícil utilizar el rascador, utilizamos un cepillo de alambre.
Vamos a repetir el mismo proceso en la otra mitad de la tapa. Una vez hemos eliminado gran parte del barniz, teníamos dos opciones: volver a repetir el procedimiento con el decapante y eliminar un poco más, pero aún así nos tocaría lijar porque tiene el tinte. La otra opción es lijar directamente, que fue lo que optamos por hacer. Vamos a lijar toda la tapa utilizando un grano de lija medio. Esto es muy importante porque este mueble no es de madera maciza, es un mueble de aglomerado chapado. Eso significa que esta chapa de madera que vemos aquí es muy finita, entonces si utilizamos una lija de grano grueso, corremos el riesgo de dañarla. Por eso utilizamos una de grano medio, una de 120, y con ella vamos a eliminar parte de este tinte. Si vemos que no conseguimos eliminarlo por completo sin correr el riesgo de dañar la chapa, luego lijaremos con una de 150 o bajamos las revoluciones de la máquina, pero jamás hay que utilizar una lija de grano grueso en una chapa de madera porque se va a echar a perder. Cuando ya tenemos eliminado el barniz y gran parte del tinte, es momento de cambiar el grano de lija y pasar a lijar con una lija de grano fino, una lija de 180. Esto ya nos va a servir para que la superficie quede muy lisa y muy suave al tacto. Para rematar bien los bordes, vamos a terminar lijando a mano. Y ya que tenemos esta parte del mueble en la zona de lijado, vamos a aprovechar ya para lijar todo lo demás, lo que no es la tapa. En este caso, el objetivo no es eliminar el acabado antiguo, es eliminar un poco el brillo que tiene y crear mordiente. Queremos facilitar la adherencia de los productos que vamos a aplicar a continuación. Para ello vamos a lijar todo, en este caso utilizando una vez más una lija de grano medio, una lija de 120. Las zonas que no alcanzamos a lijar con las lijadoras eléctricas, como es el caso de estos cajones que tienen esta forma curva, los lijamos utilizando una lija de mano. Después de lijar, es imprescindible eliminar los restos de polvo del lijado. Para ello pasamos con un trapo y aparte vamos también a limpiar la superficie con alcohol. Esto tiene doble función: eliminar restos de polvo y también eliminar restos de suciedad que puedan quedar sobre la superficie. Utilizamos alcohol de limpieza, pero se podría utilizar otro producto como por ejemplo la acetona o amoníaco diluido. La idea es que lo que se utilice no necesite aclarado y hacer posible que tenga un secado rápido. Porque ya con la superficie completamente limpia y seca podríamos pasar a emprimar. Antes vamos a proteger las zonas que no queremos que se manchen de pintura, como en este caso el lateral de los cajones que vamos a cortar para hacer el dibujo de las colas de Milano.
Aplicamos la imprimación utilizando una brocha o un pincel pequeño para las zonas con relieve y para las zonas lisas vamos a aplicarla con un rodillo. Estamos utilizando una imprimación antimanchas o antitaninos, aunque en realidad en este mueble nos valdría cualquier tipo de imprimación universal. También habría la posibilidad de no imprimir ya que lo hemos lijado, pero nosotros siempre nos gusta hacerlo porque esto nos garantiza un acabado mucho más fino y duradero. Aprovechando que el mueble estaba medio desmontado, que no estaba ni atornillado ni nada, hemos ido desmontando poco a poco, hemos ido pintando las diferentes piezas de una en una. Para la tapa que vamos a dejar en madera y que tenemos lijada con una lija fina, vamos a aplicar un producto tapaporos. La función aquí es sellar el poro de la madera y permitir que el acabado que demos a continuación, que en este caso va a ser un barniz, sea lo más uniforme posible. Y después de aplicar el producto tapaporos, aplicamos un par de manos de barniz incoloro mate y podemos dar por concluida la tapa. Pasamos de nuevo a la estructura del mueble. La imprimación ya está bien seca. Es muy importante respetar estos tiempos de secado y ya podemos pasar a pintar. Vamos a utilizar dos tonos de pintura. Vamos a utilizar un tono más oscuro para el exterior, que es este tono gris, y luego para el interior vamos a utilizar un gris mucho más clarito. La forma de aplicación de la pintura es exactamente la misma que hemos utilizado para aplicar la imprimación. Utilizamos una brocha suave para las zonas curvas, zonas de más difícil acceso, y para las zonas lisas aplicamos la pintura utilizando un rodillo. Aquí también es importante tener a mano un pulverizador con agua, porque la pintura la tiza, que es el tipo de pintura que estamos utilizando, a veces queda un poquito espesa y si pulverizamos ligeramente con agua, esta se aplica de una forma mucho más fácil. El interior del aparador lo vamos a pintar en un tono ligeramente más claro. Para ello vamos a mezclar el gris que estamos utilizando con blanco. Para poder dar por terminada la pintura del mueble tenemos que proteger la pintura a la tiza, siempre hay que protegerla después de aplicar. Nosotros utilizamos un barniz, también se podría proteger con cera, aunque nosotros no es lo que más recomendamos. El barniz es importante que sea un barniz acrílico al agua específico para proteger pintura, porque los barnices que sirven para proteger madera, aunque sean incoloros, sobre la pintura van a alterar el color. Algunas hacen que se oscurezcan
Y lo peor es que sobre algunas pinturas hacen que estas amarillen y el resultado queda muy feo. Así que hay que tener en cuenta que el barniz que se utilice para proteger sea barniz acrílico específico para proteger pintura y no barniz para madera. Vamos a dar 2 manos de barniz para que quede bien protegido. Es importantísimo respetar el tiempo de secado entre mano y mano. Y con el aparador pintado y barnizado es momento de volver a montarlo. Ahora lo vamos a montar todo con los tornillos, con las traseras y lo vamos a hacer ya en su ubicación definitiva. Aquí es donde va a ir. Con el aparador montado ya solo nos faltan los pequeños detalles. Vamos a pintar utilizando pintura al alcohol en tono dorado todos los adornos metálicos del mueble que tienen un tono apagadillo. Los hemos lavado, los hemos limpiado, pero no hemos conseguido sacarle mucho brillo. Así que vamos a utilizar esta pintura y vamos a pintar tanto los adornos de latón como las bisagras, los bocallaves, todos los detalles metálicos del mueble. Vamos también a colocar unos tiradores nuevos. Mirad qué bonitos, mucho más modernos y aparte le van perfecto. Para colocarlos vamos a tener que abrir agujeros nuevos, ya que si recordáis los agujeros antiguos los hemos tapado y aparte el sistema de enganche no tiene absolutamente nada que ver con lo que tenía. Y con estos pequeños detalles ya podemos dar por concluida esta renovación. Antes de enseñaros el resultado final, quiero que recordéis cómo era este aparador cuando llegó a nuestro taller. El aspecto que tenía originalmente era este. Un mueble no es muy antiguo, de hecho tiene unas líneas bastante modernas, aunque tenía este acabado tan oscuro. El resultado final es este que veis aquí. ¿Qué os parece el cambio? ¿Os gusta este color? Es la primera vez creo que pintamos un mueble en gris y la verdad que nos ha gustado bastante. Nos encanta también el tono de la madera de la tapa y todos los detallitos en dorado. Como bonus os quiero enseñar aquí lo que es la mesa de comedor a juego. Como podéis ver, tiene exactamente el mismo acabado y tiene los detallitos de latón dorado de las patas, que ha sido lo que nos ha inspirado para pintar también con este dorado tan vivo el resto de los adornos del mueble. Y con esto esta renovación llega a su fin. Como habitualmente en la descripción del vídeo os dejaremos todos los materiales que hemos utilizado. Vosotros en los comentarios nos decís si tenéis alguna duda, alguna sugerencia y nos decís también qué os ha parecido esta transformación. ¿Os gusta el color gris? ¿Lo pondríais en vuestras casas?
Y también me podéis decir si tenéis ganas de ver lo que hicimos con este enorme mueble empotrado que va en el mismo conjunto de los muebles que os hemos enseñado en este vídeo. Si queréis verlo, nos lo decís. Y con esto ya concluyo. Si habéis llegado hasta aquí y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarnos vuestro like, compartir este vídeo con vuestros familiares, con vuestros amigos y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo de Exclusive Muebles.